cómo vamos a hacer con la reconstrucción. Así que hemos decidido convocar a CAPECO y a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Sus representantes, el ingeniero Guido Valdivia Rodríguez, director ejecutivo de CAPECO, y Lucho Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Empezamos con el ingeniero Valdivia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. ¿No le parece que ahora sí ya debemos empezar a trabajar la idea, por lo menos, de la reconstrucción, pero que esta resulte efectiva, ingeniero? Bueno, lo que pasa es que hay dos componentes, digamos, en un proceso de esta naturaleza. Uno, efectivamente, la reconstrucción de lo que se ha deteriorado, de lo que se ha afectado, desde viviendas hasta carreteras. Y por otro lado, las tareas de prevención, ¿no? Que no se han trabajado antes. Bueno, el problema es que creo que primero se plantearon expectativas imposibles de cumplir, ¿no? Que en 3 años se iba a hacer una reconstrucción y una tarea de prevención que implicaba pues desarrollar sistemas de drenaje pluvial ahí donde no había. Eso toma tiempo. Segundo, nuestra normativa de contratación pública y nuestras reglas para estos temas son muy complejas y promueven la corrupción, ¿no? Después de mucho tiempo se decidió recurrir a un acuerdo gobierno a gobierno y por eso es que esos proyectos están en una fase muy preliminar de ejecución. Estaba escuchando a gente del gobierno, creo que el Premier, y luego también lo dijo el Contralor General de la República, en el sentido de que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que algunos dicen no hizo nada, ni prevención, ni obras, etcétera, ellos sí reconocen que si bien no se atacó el tema de la prevención, y usted lo acaba de dar algunas de las razones, sí se trabajó en el tema de la infraestructura, se han hecho colegios, postas, algunos hospitales, etcétera, etcétera. Pero lo que ahora nos toca ver es cómo se puede empezar a reconstruir, por ejemplo, el norte del país. Bueno, mire, lo más importante es que se llegue a un acuerdo de gestión entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. Una labor integral. No está claro, no está claro. Ahora mismo lo estamos viendo. Por eso están protestando. Por eso. Entonces, si ni siquiera se ponen de acuerdo respecto a quién recibe el dinero, cuándo y en qué momento y quién hace qué, estamos en este problema. En segundo lugar, es importantísimo en tareas de prevención implementar los planes de desarrollo urbano que ya han sido aprobados. Justamente como parte de las tareas de prevención se han aprobado planes urbanos. Ahí están. Ahora hay que hacerlos funcionar para que puedan haber zonas en donde se ubiquen las familias que están en situación de vulnerabilidad y se evite que las nuevas familias que se formen vayan a los mismos lugares. Es una tarea fundamental. Luego, naturalmente, está tener una autoridad que sea lo suficientemente, digamos, poderosa para poder gestionar un proyecto de esta naturaleza. Esto, con la idea de la autoridad de la infraestructura, más bien se pierde cierto nivel y lo que se va a generar es un problema probablemente mayor. No sé si tenga que ver, pero lo escuchaba al Contralor, el señor Schack, decir un Ministerio de Infraestructura. Mire, el gran tema es que aquí hay un proceso de descentralización que se ha hecho mal, ¿no? Pero no creemos en CAPECO que la solución sea necesariamente recentralizar las tareas. Por lo pronto, repartir responsabilidades. Bueno, hay que generar un marco diferente para gestionar. Y para eso tenemos planteamientos muy concretos. Por lo pronto, hay un tema fundamental, ¿no? Las obras muy grandes y complejas las tienen que hacer los sectores nacionales. Si esto se junta o se hace como se ha hecho sector por sector, es un tema de decisión. Pero la gran mayoría de obras las hacen los gobiernos regionales y locales y no están preparados. Entonces, acá se está procurando capacitar
a los funcionarios. Nuestra posición es que se debe certificar la capacidad de las oficinas de ingeniería regionales, independientemente de las personas, porque las personas van y vienen, pero si un gobierno regional no tiene una buena oficina de ingeniería, aunque le den toda la plata del mundo, no va a poder hacer una buena gestión. Muy bien, vamos a enlazarnos también con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Lucho, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lucho? Gracias. Usted acaba de escuchar al ingeniero Valdivia hablando de cómo es que se puede o se debe caminar considerando los fracasos que ya hemos tenido en años anteriores respecto de la infraestructura, la prevención por los fenómenos naturales. ¿Cuál sería el planteamiento de la Federación? Bueno, como lo hemos señalado en otras oportunidades, junto con CAPECO, la Federación y los colegios profesionales ya habíamos hecho un planteamiento el año 2017, ¿no? Y ahí tenemos coincidencias, ¿no? Porque es una propuesta conjunta. Y coincidimos con lo que acaba de expresar el ingeniero Valdivia. Yo más bien esto tendría que agregar ahí el tema ya de gestión. Uno de los problemas que creo que tenemos que resolver es la poca capacidad de gestión que tienen nuestras autoridades. Ahí nos referimos pues al Poder Ejecutivo y también a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Porque como se ha señalado aquí, todos tienen que actuar de manera coordinada y cada quien resolviendo su nivel de responsabilidad. Lucho, ¿por qué habría poca capacidad de gestión de parte del gobierno central y de las autoridades municipales, regionales? Bueno, aquí ya el tema también es más grande, es mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre se habla es la poca capacidad de hacer proyectos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la misma formación profesional de los ingenieros, de los arquitectos. Es cierto que hay buenos profesionales, pero son muy pocos. Casi la mayoría de los proyectos son copia y pega. Entonces, y cuando son proyectos que se hacen en el gabinete y cuando se van a ejecutar la obra en el campo, es otra realidad y por eso es que hay muchos proyectos que inclusive es una causa de sus paralizaciones y que no se terminan estos proyectos. Y ahí tiene que ver pues con estas universidades que sacan muchos profesionales pero que no tienen capacidad, no están bien formados. Muy bien, Lucho. Ingeniero, ¿usted coincide con esa posición? Bueno, primero saludo a Lucho Villanueva, con quien tenemos, como bien ha señalado, una posición conjunta. En realidad, aquí el problema es que no se selecciona bien, porque nuestras normas de contratación pública están hechas para seleccionar mal. ¿Por qué? Porque seleccionan lo más barato, no evalúan la calidad del ingeniero, del arquitecto o de la empresa constructora que va a ejecutar las obras. Acá, inclusive un presidente de la República decía, ya se resolvieron los problemas, todas las obras van a ir al 90%, o sea, lo más barato. Ese es el peor de los errores. En el Perú se paga... Lo más barato son los proyectos de copia y pega. Bueno, lo más barato es contratar a una empresa constructora no por su capacidad, sino por el menor precio. Y acá lo que ocurre muchas veces es que todos van al 90% y se selecciona al ganador por sorteo. ¿Qué meritocracia puede haber en un sorteo? ¿Cómo se debe seleccionar? Se debe evaluar la calidad de la propuesta y la formación de los profesionales que están detrás de esto. Ese debe ser el elemento central. ¿Pero así no lo establece la ley? No, porque la ley va fundamentalmente y está orientada a lo más barato. Le pongo un ejemplo. En Latinoamérica, por los expedientes técnicos, ¿no?, para hacer las obras, la consultoría de obras que se llama, más o menos se paga un 3% del valor de obra. En el Perú se paga 1%. Entonces usted va a tener va a recibir por lo que paga.
Y eso viene con lo que ha mencionado Lucho. No hay profesionales buenos en todos lados. Hay que ubicarlos y seleccionarlos. Hay suficiente capacidad de ingeniería, pero nunca la vamos a contratar, nunca la va a contratar el Estado si paga la tercera parte de lo que debiera. Eso nos lleva al pésimo sistema universitario que a través de la SUNEDU se ha tratado de combatir. Bueno, pero hay universidades que sí generan buenos profesionales y que están en los rankings. Y no los convocan. Pero si le pagan la tercera parte, ¿quiénes van a ir? Obviamente los menos calificados. Ahora de repente podrían decir, no, es que no hay plata. Bueno, entonces ahí repetiría lo que decía mi abuela, lo barato sale caro. Si yo me compro un teléfono celular porque es más barato que el promedio del mercado, tenga usted la seguridad que en algún tiempo muy corto va a tener la razón por la cual eso estaba barato. Contratar un estudio no es lo mismo que comprar un bien, ¿no? Un lapicero, bueno, yo chequeo si funciona y va. Acá no, es toda una tarea de ingeniería. Y otra cosa que es importante mencionar, las reglas de control son tan malas que hay casos en los que los procesos de licitación ni siquiera consideran las retribuciones que la Federación y Capeco todos los años acordamos. Le pagan menos al trabajador, no cumplen con sus derechos laborales. ¿Cuál es la consecuencia? Las empresas serias no están dispuestas a incumplir la ley, solo las empresas, digamos, que no tienen escrúpulos. Y naturalmente los trabajadores que van ahí, que son los que tienen menos calificación, porque están dispuestos a aceptar una menor remuneración, por supuesto por necesidad, tampoco pues van a producir un buen... O sea, todas las reglas están hechas justamente para que no se hagan bien las cosas. Lucho, ustedes acaban de poner el dedo en la llaga. Bueno, frente a ese contexto, ¿qué hay que hacer? Bueno, mire, agregar lo siguiente, porque usted empezó su intervención señalando que ya está bajando el calor en Lima. Bueno, eso dicen los especialistas mediáticos. No, sí, no, eso es lo real. ¿Qué hacen las autoridades? Aparte que no han hecho nada, han demostrado su incapacidad, bajan más la guardia. Están perdiendo la poca actitud que han tenido. Lo que tenemos que hacer es lo que ya le hemos señalado, y bien lo ha dicho el ingeniero Valdivia en otras intervenciones. Tenemos que tener una estrategia permanente. Exactamente. No solamente para reconstruir, sino para prevenir. Porque ya nos están anunciando el fenómeno del niño que se viene en pocos meses. Sí. ¿No? Entonces hay que hacer una política ya de Estado permanente o largo tiempo. ¿Por qué? Porque además estamos en una zona que se está tropicalizando por estos efectos del calentamiento global. Y ya va a ser más frecuente estos desastres. Entonces hay que hacer ese tipo de estrategias y hay que tomar ya estos temas muy en serio, ¿no? Dejar de estar proponiendo creación de ministerios, nombres. La solución no va por ahí, ¿no? Tenemos que hacer soluciones más serias y más congruentes, ¿no? Bueno, ¿qué le podríamos decir entonces al gobierno de Dina Boluarte, al premier Otárola? Que vamos a pensar que es gente bien intencionada, pero que no sabe cómo enfrentar estos temas. Oiga, no solamente es el caso de ellos, hemos tenido gobiernos anteriores que también han tenido, digamos, esas ganas, pero no esa, digamos, capacidad para enfrentar este tipo de cosas. Ustedes, bueno, que ese es un tema ya más político. Mire, ¿sabe por qué? Porque aquí no se necesita necesariamente, no solo lo que estamos proponiendo, sino que además tiene que participar la población y en coordinación con las autoridades. Lamentablemente ya hemos visto qué pasa cuando van los ministros a la zona de desastre o a las regiones. No los aceptan. Es más, ni siquiera se quieren reunir. Entonces, para esto necesitamos coordinación, tanto el Ejecutivo, desde el Presidente de la República, hasta la más baja autoridad con la población. Lamentablemente este gobierno está legitimado y ahí vamos a entrar a otro tema que es ya más amplio, ¿no? Ahora, un poco para, digamos, darle un ejemplo parecido, pero al revés. Yo me acuerdo que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le preguntaban si era el momento de coordinar con los alcaldes, ¿no? Entregarles el dinero que consideraban. Y Pedro Pablo, salvo que yo esté malinterpretando el tema,
decía que los alcaldes finalmente terminaban presos por corruptos, por rateros, ¿no? No se podía confiar en ellos. Ahora está pasando lo mismo, pero al revés, o sea, los alcaldes y la población que no quieren saber nada del gobierno central porque como que no confían. Estamos en un callejón sin salida, Lucho. Sí, sí, yo creo que aquí sí, para construir un ambiente de credibilidad, tenemos que trabajar todos, no solamente de manera individual como ciudadanos, sino también como gremios. Y ahí hay que crear espacios de diálogo, de entendimiento y hacer y desarrollar propuestas serias, porque hay que recuperar la confianza de la población, ¿no? Yo creo que eso también es algo esencial para salir de este estancamiento que tenemos como país. Muy bien. Ingeniero, ustedes presentaron un proyecto junto con la Federación, me parece. El año 2017, justamente cuando hubo este fenómeno del Niño, junto con la Federación y los colegios de arquitectos e ingenieros, le llevamos una estrategia integral que justamente partía del diagnóstico que ha mencionado Lucho, ¿no? El Perú es un país en emergencia permanente y se requieren una atención permanente, no cuando ocurre, porque cuando ocurre ya el problema es reconstruir lo que se pueda, ¿no? Entonces ahí hay una gran tarea por hacer, pero hoy día yo creo que habrían dos cosas fundamentales. Primero, yo no cambiaría la autoridad para la reconstrucción porque está trabajando, tiene proyectos en camino, es el mal momento para hacerlo, ¿no? Segundo, lo que sí necesitamos es un cuerpo técnico de primer nivel, lo que se hizo en los Panamericanos, esa es la mejor prueba. Tercero, que este jefe, este director y este equipo técnico que tiene que ser de primer nivel, hay que llamar a los colegios profesionales, a las universidades para que de alguna manera se pueda seleccionar a los mejores. Luego sugerimos tener un consejo de expertos de diferentes entidades que puedan aconsejar, opinar de una manera muy, digamos, abierta sobre soluciones técnicas, etc. En cuarto lugar, es importante tener un buen sistema de información. Usted entre a la página web de la Autoridad para la Reconstrucción y no hay forma de que un ciudadano pueda saber cómo está su obra, si está avanzando, en qué nivel y por qué se atrasó. Yo tengo experiencia en el sector público, he trabajado 5 años en el sector público, con poblaciones en situaciones críticas y he aprendido algo, la población entiende si le explican. Si uno es razonable y le dices esto ha pasado, la gente tiene paciencia. Claro, si a uno lo mecen, entonces cualquiera se indigna. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto, empoderar a estos funcionarios. En el Perú se trata muy mal a los funcionarios. Entonces solamente entran aquellos... ¿A qué se refiere? Dé un ejemplo de eso. Le pongo un ejemplo. Una persona, un funcionario toma una decisión, ¿no? Para acelerar algo y automáticamente hay un proceso de control, ¿no? Estos procesos de control muchas veces son planteados por profesionales que no tienen la misma experiencia que la otra persona. Yo he visto casos en los que se dice, eso está mal hecho, pero técnicamente es viable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la Contraloría, que es la que ejerce esa función, debería tener una posición más abierta a lo técnico, ¿no? Hay muchos profesionales en Contraloría, pero no todos saben de todo. Más abierta a lo técnico y no tanto a lo político. Por ejemplo, ¿no? Si hay un problema sobre una tecnología que se ha utilizado, ¿no? y que hace una mejor solución, es un tema muy técnico, los técnicos de la Contraloría deberían recurrir también a un consejo de expertos, ¿no? Oye, yo no tengo capacidad para evaluar eso. Claro. Bueno, entonces traigamos un consejo que pueda decir, ¿no? Oiga, ¿esto está bien o está mal? Antes de iniciar una investigación. Claro, la investigación, además, el Contraloría dice, he encontrado situaciones de riesgo, ¿no? Y la gente piensa que eso ya es un tema de corrupción o de baja capacidad de gestión. Entonces, los funcionarios se sienten cohibidos de tomar decisiones que técnicamente son viables,
Muchas obras se paralizan justamente por eso. Hay un problema, el funcionario y el contratista saben que hay que corregirlo, pero el funcionario dice no, mejor que haya un arbitraje y el arbitraje resuelva. O sea, esa es la razón también quizá porque no se ejecute. Claro, por supuesto. Nosotros proponemos un cuerpo de gerentes especialistas en obras públicas dependiente de Servir y que sean asignados a los comités de adjudicación de obras de los gobiernos regionales y locales. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y luego seguimos conversando con el ingeniero Guido Valdivia y con Lucho Villanueva en relación a estos temas tan álgidos como es la infraestructura en nuestro país, considerando los fenómenos naturales. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Laboral, estamos hablando de la reconstrucción del norte y nuestros invitados son el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, y Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Lucho, el ingeniero ha señalado hace algunos minutos que se debe convocar a los diversos colegios profesionales pertinentes a estos temas y convocar también a los expertos, a los que manejan información, a los que saben, a los estudiosos, a los profesionales serios. ¿Usted cree que ellos estarían llanos a participar en un contexto político tan complicado como el nuestro? Bueno, creemos que desde nuestro punto de vista eso va a depender de muchas condiciones. Primero, esto creo yo, que ya se deben dejar de estar anunciando creación de ministerios, otro tipo de autoridades. Lo que necesitamos es a lo que tenemos darle estabilidad, como ya le hemos señalado. Tenemos que darle estabilidad y tenemos que proponer reglas claras, ¿no? De tal manera que haya predictibilidad y seguridad de lo que más adelante se puede hacer. Bueno, y esta es una entidad o una institución eminentemente técnica, ¿no? Donde deben participar desde la institución que ve los temas meteorológicos, los geógrafos, todos, y ahí tienen que estar los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores técnicos que tengan que ver con el medio ambiente y con el clima, ¿no? Yo creo que sí, esos son las personas adecuadas, pero para eso hay que tener cuidado en la selección. Y creo que Servir puede ayudar mucho en esto. Tiene que haber un capítulo de estos gerentes, profesionales, ingenieros, y mucho tiene que ver, como lo ha señalado el ingeniero Valdivia, los buenos técnicos cuestan, pues, ¿no? Y hay que asumir su pago para tener ahí los mejores. A propósito de eso, usted dice hay que asumir su pago.
Salvo que usted me corrija, la Presidenta de la República en uno de sus viajes al norte dijo que plata no hay, no hay, no hay. ¿Cómo hacemos frente a eso? Mire, yo entiendo que en los últimos años hemos tenido muchos problemas, sobre todo problemas económicos, y nosotros tenemos una economía muy pequeña que al menor estornudo económico a nivel mundial nos afecta, pero sin embargo yo creo que debemos tomar las medidas adecuadas para tener dentro del presupuesto general de la República un presupuesto específico para enfrentar estos problemas, porque como ya le hemos señalado, esto no va a ser tema de una lluvia, de una temporada, sino va a ser un problema permanente que tenemos que resolver los peruanos, y por lo tanto dentro del presupuesto general de la República ya tenemos que tener un presupuesto específico para enfrentar esto, ¿no? Muy bien, antes de la reflexión final de ambos, por favor, una última pregunta para el ingeniero Guido Valdivia. Usted, cuando plantea que convocar a los colegios profesionales, a los que saben, etcétera, me hizo acordar, salvando la distancia, desde el asunto de la inseguridad ciudadana. Yo decía una vez, como por ahí lo leí también, ¿por qué frente a la criminalidad no convocan pues a los que se pueda, de quienes alguna vez fueron ministros del Interior? Encerrarlos, en el buen sentido de la palabra, en un ambiente especial, para que empiecen a trabajar cómo enfrentamos la criminalidad. Si es posible, traer a algunos especialistas de afuera también, pero trabajar en conjunto. Usted está planteando casi lo mismo en el tema de la infraestructura. Sí, mire, y además hay ejemplos. Usted sabe, en el año 2002 se crea la política nueva de vivienda y desarrollo urbano, que ha durado 20 años. Sigue la misma política, los mismos programas, a pesar de que han habido 7 gobiernos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque convocamos a un consejo consultivo donde estaban los colegios profesionales, las universidades, los empresarios, los trabajadores. Ahí en ese consejo... ¿Por qué cree que no los llaman ahora? Porque tienen miedo de que las personas, de que estos especialistas digan, señor, eso no va a funcionar. O sea, hay que tener humildad para eso. Nosotros teníamos esa idea de que nosotros teníamos que tomar decisiones dentro del gobierno, pero lo que nosotros proponíamos no necesariamente era lo mejor, por eso los sometíamos a esto. Y por eso es que hay este consenso. Ese es un primer tema que creo que es importante de considerar. Y además, otra experiencia. Si usted quiere sacar una licencia de construcción privada, ¿no?, tiene que ir primero a un consejo, a una comisión integrada por representantes de los colegios profesionales que dicen, señor, efectivamente este expediente está bien, está sometido a normas, y recién ahí le dan la licencia. ¿Por qué no se hace eso para la obra pública? Que una comisión que está al colegio, además está en todo el Perú, y uno no puede ejercer como ingeniero si no está colegiado. Bueno, entonces va a una obra y dice, a ver, ¿dónde está el expediente? No hay expediente, no hay obra, pues. Claro. ¿No? ¿Quién es el profesional encargado del diseño? Juan Pérez. Bueno, pero no está calificado, ¿no? ¿Y quién construye? Juan. Bueno, o sea, hacer una verificación. Eso hay que empoderarlos. Hay que empoderarlos, entidades que ya están ahí. Porque usted me dice, pueden entrar, pero si ya están en la obra privada, ¿por qué no en la obra pública? Muy bien. Vamos con la reflexión final de ambos. Lucho Villanueva, ¿cuál sería la suya en principio? Bueno, la mía, conjuntamente con nuestros agremiados, es seguir alzando nuestra voz y demandando una acción inmediata y concreta de las autoridades para enfrentar este problema actual del fenómeno de las lluvias y el fenómeno del Niño que ya viene, ¿no? Todos tenemos la obligación de no bajar la guardia y seguir exigiendo pues la participación activa del gobierno. Sin ánimo de incomodarlo, pero frente a eso que usted dice, entonces no podemos estar pidiendo pues cambio de gobierno, hay que dejar que el gobierno llegue al 2026. No, es como tenemos que ser reales. ¿Quién está ejerciendo ahorita la función de gobernar? Es la presidenta, y en tanto esté 1 mes, 2 meses, 3 meses, ella es su responsabilidad y hay que exigir que cumpla con su mandato, ¿no? Muy bien. Ingeniero Valdivia, una reflexión. Tenemos que construir instituciones que justamente nos hagan superar estas vicisitudes de cambios políticos. Y eso exige, primero,
una visión técnica de los problemas, la convocatoria a los mejores y procesos de selección y de control que garanticen seleccionar bien a quien ejecuta y controlar bien, ¿no? Ese es un tema fundamental. Y un asunto que también tiene que ver mucho con esto es necesitamos soluciones del siglo XXI para problemas del siglo XXI. Así es. Me refiero, por ejemplo, a la atención de las emergencias, que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 80 años. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Breve. bien fácil, llevar agua a las comunidades, ¿no? Lo hacemos igual que siempre, cuando en el Perú hay 36 embotelladoras que están en todo el Perú. Si se establece un sistema de compras virtual, automáticamente, y además es gente que sabe repartir porque todo conoce las zonas. Eso funciona también para la ropa, para los materiales de construcción y para todo. Ha sido muy amable, ingeniero, muchas gracias. Lucho, muy gentil, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Ha sido el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.